Tenemos a la doctora Ides Rivera Mejía, que se encuentra por Zoom, ahora se encuentra en Tarija. Ella nos va a dar el tema de destete del ventilador. La doctora Ides estudió en la Universidad Autónoma Juan Misael Zaragoza, hizo la residencia de pediatría en el Hospital San Juan de Dios y terapia intensiva en nuestro Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez. Doctora Ides, puede empezar con su tema. Ahora sí, hola. Doctora, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Puede empezar, doctorita. Ya, buenas tardes a todos los médicos, residentes, oyentes mediante el Zoom. Bueno, este es un tema un poquito corto y tal vez a veces hay muchas dudas en TIVA o los pacientes están graves, internados o ventilados en cualquier área. Bueno, vamos a hablar del destete de la ventilación mecánica en los pacientes pediátricos. Como introducción, implica la... Ay, un ratito. Bueno, es una aplicación abrupta o gradual en la cual se evalúa diariamente la capacidad del paciente para ventilar espontáneamente. Eh, Al principio, la asistencia ventilatoria mecánica, bueno, es una herramienta terapéutica que es al principio puede ser indispensable para salvar la vida del paciente, pero también hay que tomar en cuenta que esto tiene sus complicaciones. Eh, También es importante recalcar que cuando uno retira al paciente o lo extuba al paciente cuando no se encuentra en condiciones, esto implica mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de vida. También, tanto la prolongación innecesaria de la ventilación mecánica como la necesidad de reintubación, eso, como les decía, aumenta la mortalidad y también aumenta las estadías hospitalarias en la terapia intensiva, en la UCIP. Bueno, para aprender, dar algunas definiciones, el destete o extubación, algunos que lo conocen, es el proceso gradual del retiro del soporte ventilatorio hasta que el paciente tenga la suficiente capacidad de ventilar espontáneamente y saber que la vía aérea va a estar permeable, mantener una vía aérea permeable. Un destete simple eh, es extubado exitosamente después de una prueba de ventilación espontánea. Un destete dificultoso es aquellos que requieren repetir esta prueba de ventilación espontánea dentro de la semana que se empieza la primera. Un destete prolongado con, eh, que se requiere más de esta prueba de ventilación espontánea, requiere más tiempo, o sea, más de una semana. Y el fallo del destete o el fallo de la extubación es la incapacidad de mantener una respiración espontánea a través de una vía aérea artificial. O sea, es decir, el paciente sigue intubado, pero no tiene la capacidad de respirar espontáneamente. Y el fallo de la extubación, hay fallo de la extubación cuando hay la incapacidad de respirar de manera espontánea dentro de las 48 horas, una vez retirada la vía aérea artificial, en realidad sería. Bueno, para resumir, ese es el proceso del destete de la ventilación. Bueno, al principio nosotros tenemos un paciente que hay más que demanda, ¿no? Que aumenta la demanda de la oferta. Es decir, que al principio el paciente requiere o la ventilación mecánica puede salvarle la vida.
En todo este tiempo, al principio, hay que estabilizar al paciente, la modalidad de la ventilación es controlada, hay un soporte total, y a medida que va pasando los días, porque esto se debe evaluar diariamente, ya va disminuyendo. O sea, aquí dice oferta es menor que la demanda, es decir, que el paciente ya está estable, ya no requiere la asistencia ventilatoria. Mientras vamos haciendo la evaluación diaria del paciente, ya vamos cambiando también la modalidad de ventilación hasta que llegamos a valorar para el retiro de la asistencia ventilatoria mecánica. Y al final hacemos la prueba de ventilación mecánica. Con todo esto, nosotros aseguramos que el paciente tenga una buena atención de calidad. Estos son los procesos diarios que debemos tomar en cuenta. Un paciente que está estabilizado Doctora, y todo eso. disculpe que Sí, le corte, las diapositivas no están pasando. a ver. ¿Ahora se ve? ¿Pasa o no? Tiene que ponerlo en compartir. Se está compartiendo, pero la pantalla, a ver. ¿Ahora? Sí, ya, ahora sí. Bueno, lo que les decía al principio, no sé si este cuadrito lo vieron. Recién. Bueno, es al principio cuando, bueno, es un pequeño resumen, cuando al principio el paciente entra y necesita la ventilación mecánica, como decía al principio, es una medida terapéutica para el paciente. Y en todo esto, en los primeros días de intubación del paciente debemos estabilizarlo, la modalidad es controlada, damos el soporte total al paciente. Con eso, y a medida que va pasando, hacemos la evaluación clínica diaria y también vamos cambiando la modalidad, ¿no? De controlado asistido, y ya luego valoramos el retiro de la asistencia ventilatoria mecánica, ¿no? Y hacer la prueba de la ventilación espontánea. Bueno, estas son las evaluaciones diarias que tenemos que hacer para valorar o para ir al camino del destete del paciente. Los modos ventilatorios deben de ser asistidos, valorar el ventilador, adecuar el gatillo del respirador, monitorizar las disincronías, ajustar la sedoanalgesia. Eso implica que no debemos evitar, o sea, no debemos sobresedar al paciente, no utilizar miorrelajantes, el descenso debe ser diario, sobre todo corregir los disturbios metabólicos, asegurar la nutrición, evitar el balance positivo hídrico. Bueno, todo esto implica un trabajo conjunto, no solamente de un médico terapista. En realidad, aquí debe estar incluido la enfermera, el kinesiólogo, nutrición, para que podamos tener el mismo objetivo y llegar al destete del paciente, ¿no? Esto es una pregunta diaria que debemos hacernos. ¿Qué debo hacer hoy para destetar a mi paciente? Y así ir avanzando poco a poco, ¿no? Eh, eh, los criterios de la evaluación clínica diaria, debemos ver que el intercambio gaseoso debe estar normal o puede estar mejorado. eh, debe haber una estabilidad hemodinámica, las infecciones deben estar controladas, el control metabólico, electrolitos, el estado ácido base debe estar normal o compensado, y debemos valorar la capacidad de proteger la vía aérea en esto, el nivel de la conciencia del paciente,
y también uno de los reflejos es la tos efectiva. En algunos casos los niveles de hemoglobina también valoraban, ¿no? Pero ahorita no es como un criterio que sí o sí tiene que estar normal, ¿no? No es una contraindicación para no extubar al paciente. Y tenemos 3 pruebas de ventilación espontánea, uno que es el tubo en T. En esto se desconecta al paciente del ventilador, se conecta una pieza en Y, seguro muchos lo hacen. En una pieza en Y se mezcla el oxígeno y aire modificado y calentado. Ese debe ser de alto flujo para que el paciente no vuelva a inspirar el aire expirado. Otro es la presión soporte más PEP. Eso se hace con el ventilador, se debe programar. Esto depende mucho del paciente, ¿no? El volumen corriente dependerá de la presión soporte y la presión negativa que da el paciente en la inspiración. La presión soporte va a ser aportada cada vez que el paciente haga su esfuerzo respiratorio. La PEP tiene que estar programada de 5, bueno, eso es un parámetro, ¿no? Y la presión soporte debe estar programada de 5 sobre la PEP, es decir, una presión máxima de 10. Todo esto también hay que modificar en el ventilador, el flujo, la sensibilidad, para que no nos estemos confundiendo o sea buena respuesta a las pruebas de ventilación espontánea o está fallando, ¿no? Y otra modalidad es el CPAP, que aplica una presión positiva durante todo el ciclo respiratorio con una PEP de 5 también, que son las 3 pruebas de ventilación. Aquí son algunos criterios de fracaso de la prueba de ventilación espontánea. Si hacemos estas pruebas de ventilación al paciente, estas 3 debemos ver por lo menos estos criterios si el paciente tiene. Eso nos indica que va a fallar la extubación, ¿no? Por eso hay que hacer la prueba de ventilación espontánea. Bueno, la frecuencia respiratoria que sea mayor al percentil 90 para la edad, que aumente el trabajo respiratorio, que tenga diaforesis, ansiedad, que esté taquicárdico, cuando hay cambio del estado mental, agitación, somnolencia, la presión arterial sea menor al percentil 3 para la edad, que la saturación de oxígeno sea menor al 90% con oximetría de pulso y la PCO2 sea mayor de 50 o que haya un incremento de 10 milímetros de mercurio sobre la basal que tenía previa. Y el pH en la gasometría que también hay que valorarle, que sea menor de 7.30. Estos son los criterios de fracaso de la ventilación espontánea. Este es el fracaso en la extubación. Bueno, de todos los pacientes que son extubados, el 10 al 15% requieren reintubación. La mortalidad es alta si la causa de la reintubación no es de la vía aérea superior. Se dice que no se debe retrasar la reintubación a aquellos pacientes que fracasaron la extubación. Bueno, ni en estos casos que podemos utilizar el BNI, la ventilación no invasiva, la facilitadora, que eso nos ayuda a preparar al paciente, la BNI preventiva, cuando ya sabemos que el paciente puede o tiene algún factor de riesgo que pueda fallar, entonces se le puede ya preparar y conectar al BNI después de la extubación, y el BNI de rescate cuando vemos que el paciente tenga esos criterios de falla a la extubación, ponemos el BNI, bueno, es como darle una alternativa más al paciente. Pero es importante recalcar que no debemos retrasarnos si el paciente necesita ser reintubado, ¿no? Porque la mortalidad o la mortalidad es más alta en estos casos. Bueno, lo que hablaba al principio, el destete dificultoso o prolongado, el destete simple, lo que les decía que realiza una prueba de ventilación espontánea y hay una extubación exitosa. En el dificultoso, cuando se realiza 2 o 3 pruebas dentro de los 7 días, después del primero y son extubados exitosamente. Y el destete prolongado cuando requiere más pruebas, más de 3 pruebas, cuando requiere más de 7 días para la extubación.
Estas son las causas del destete dificultoso, la carga excesiva de secreciones de la vía aérea, infecciones o sepsis que no han sido resueltas, la acumulación de fármacos de sedantes, sobrecarga de líquidos, fallo del ventricular izquierdo, debilidad de músculos respiratorios. Y las causas de destete prolongado son la insuficiencia respiratoria crónica severa, debilidad prolongada de los músculos respiratorios, fallo crónico cardíaco severo, una pobre calidad de sueño, constipación severa, sepsis persistente, delirium, depresión. Esas son causas que nos pueden prolongar el destete del ventilador. Bueno, este es un pequeño resumen. Lo que les decía, una vez el paciente estabilizado en ventilación asistida controlada, cuando ya se ha resuelto la causa que lo ha llevado a ser intubado el paciente, se resuelve, está estable, vamos haciendo la evaluación diaria del paciente para ver ya la posibilidad de destete bajo los criterios que les decía, ¿no? Si cumple todos los criterios, se debe realizar la prueba de ventilación espontánea, ¿no? Si tiene algún criterio de fracaso, sí reevaluar las causas del fracaso y de nuevamente hacer es como volver a hacerlo para atrás. Luego, si no tiene ningún criterio de fracaso, hay que valorar si protege la vía aérea, o sea, tiene tos, está consciente, sí, entonces ahí extubar. Entonces, lo que les decía, de todos los pacientes con extubados, ya el 10 al 15% pueden requerir nuevamente una reintubación. Es importante que también en la literatura nos menciona que se debe hacer un protocolo general, por eso esto se debe trabajar en equipo, ¿no? No solamente de un médico o el criterio de un solo médico. Ese es un equipo diario, el plan debe ser diario y todo el equipo debe conocer, porque muchas veces nosotros queremos extubar al paciente, pero a veces se mueve y en eso ya le pasan eh, bolitos de sedación y eso nos va a prolongar para extubar al paciente, ¿no? Entonces todos debemos conocer que el paciente tiene que ser extubado pronto. Y para resumir, el destete o la desconexión de la asistencia ventilatoria es uno de los procedimientos más frecuentes de la terapia. El destete de la ventilación mecánica define el proceso que permite el paso de la ventilación mecánica al paso de la ventilación espontánea. Y el destete debe ser guiado por un protocolo, tiene que el paciente tiene que mantener una oxigenación adecuada, estabilidad respiratoria, hemodinámica, inmunológica, las infecciones tienen que estar controladas para que se pueda llevar a cabo el destete o extubación del paciente. La prueba de ventilación espontánea puede realizarse de tres maneras, ¿no? Tubo en T, presión soporte de 5, más una PEP de 5 y el CPAP o la modalidad CPAP de 5. La prueba de ventilación espontánea es el mejor predictor para el destete. Y lo que me olvidaba mencionar también antes, la prueba de la ventilación puede durar de 30 a 120 minutos, es decir, 30 a 2 horas puede durar esa prueba de ventilación para valorar al paciente si está en condiciones de ser extubado. Y esto se puede repetir diariamente hasta que el paciente tenga éxito en esta prueba y así ser extubado. Las causas de fallo del destete son multifactoriales, por lo que se debe detectar a tiempo y corregir. En el fallo de la extubación, las causas respiratorias empeoran el pronóstico y aumentan la mortalidad del paciente. Eso es todo.
¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Hola, doctora. ¿Sí? Hola, doctora Inés, ¿no me escucha? Sí, Doc, le escucho. Ya. Doctora, mi pregunta era, en pacientes neurológicos, por ejemplo, en el caso de convulsión,